¿Cuántos lo creen? Levante su mano derecha y diga: hoy es el día que hizo el Señor para mi vida. Diga: en este día voy a degustar de la bondad de Dios. Voy a ver la gloria de Dios. Diga: en mi casa, en mi familia. Diga: estoy marcado por Dios para que me vaya bien. Y en este tiempo voy a testificar de lo bueno que es Dios conmigo y con mi casa. Y si usted lo cree, déle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amado, a usted le va a ir bien. Se lo voy a repetir: a usted le va a ir bien. ¿Y sabe por qué le va a ir bien a usted? Porque Dios lo dijo. Y si Él lo dice, así es. Eso autentíquelo en notaría si quiere. Dios lo dijo. Amén. Y de eso se trata. A los hijos, a nosotros nos va bien. Amén. Y aún si podemos estar atravesando momentos difíciles, dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas que nos ayudan, ¿para qué? Entonces, ya sean lo bueno o lo malo, nos va a ir bien. Amén. Pero nosotros no estamos pensando en lo malo, estamos pensando en lo bueno. Isaías 3:10 dice: decía el justo que le irá bien. A usted le va a ir bien. Amén. Bueno, muy bien, vamos a la palabra. Esa palabra que está ministrando Leandro aquí, una palabra interesante, porque fue un experimento que hizo. Eso fue un experimento que hizo Salomón. Salomón dijo esto: en la tierra tiene que existir algo que satisfaga al hombre aparte de Dios. ¿Sabe usted eso? ¿No sabía? No se pierda el próximo fin de semana, que la prédica del otro domingo se llama Experimento Fallido. Está muy buena. Un experimento que él hizo y quiso buscar la satisfacción del hombre en las riquezas. Por eso él dice lo que él dice ahí, escribió lo que él escribió. Y dice: realmente nuestra satisfacción está en Dios. Amén. Es interesante eso. Nosotros como hijos de Dios vivimos agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado. Nadie me dijo amén. Vivimos agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado y porque Dios nos ha bendecido. Y él dijo algo cierto: nosotros somos ricos. Y es que la riqueza no la podemos medir desde el orden material, sino desde el orden espiritual. ¿Me está recibiendo? La Biblia dice en primera carta de Juan, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea que donde hay prosperidad espiritual, hay prosperidad se puede desatar prosperidad de cualquier manera. Usted va a estar sujeto a una prosperidad física, pero también sujeto a una prosperidad material. ¿Me está recibiendo? Y una de las cosas que tenemos que aprender a nosotros es a hacer riquezas espirituales. Eso no quiere decir que no tengamos nuestras cosas, sí las podemos tener y todo lo demás, pero ese no es el centro de nuestra vida, el objetivo con el que nosotros perseguimos. Nosotros perseguimos algo que se llama riqueza espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, abra su Biblia en Proverbios capítulo 1 versículo 7, por favor. Quiero usar como tema el mensaje que le he titulado: ¿quién dijo que es miedo? No es miedo, es temor. Yo quiero que mires a la persona que está a tu lado y dile: no es miedo. Dígale: es temor. Amén. No es miedo, es temor. ¿Me está recibiendo? Y hoy vamos a establecer la diferencia entre lo que es miedo y lo que es temor, y lo vamos a estudiar a la luz de las Escrituras. Y yo sé que esta palabra va a ser de mucha edificación para usted, porque usted va a aprender a perder miedo en algunas cosas y va a aprender a tener temor en otras cosas. Amén. Y eso lo va a llevar a usted a una vida bendecida. Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es que ¿cuál es el principio de la sabiduría? Dígame la verdad, la pregunta que le voy a hacer: ¿cuántos de los que están aquí algún día han orado por sabiduría? Levánteme la mano. Qué bien, excelente. ¿Y han recibido sabiduría? Claro que sí, hemos recibido sabiduría, ¿no? ¿Verdad? Y incluso todavía estamos orando, ¿verdad que sí? Y por lo general esta frase: Señor, dame sabiduría frente a ciertas circunstancias que estamos viviendo. Pues resulta que aquí la Biblia te está dando la fuente, está mostrando la fuente de la sabiduría. Y Él está diciendo que el principio de la sabiduría que tú quieres, el comienzo de la sabiduría en cualquier área de tu vida, siempre va a tener el mismo fundamento, siempre va a comenzar por un punto de partida y se llama el temor de Jehová. Diga conmigo: temor de Jehová. Aleluya. Entonces dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora bien,
Yo creo que todos en algún momento de la vida hemos pedido sabiduría a Dios, ¿cierto? Hemos orado por sabiduría, hemos estudiado, hemos leído libros, hemos buscado la forma de adquirir sabiduría de cualquier medio, y eso está bien. De hecho, si usted mira la Biblia, desde el momento en que usted comienza a mirar la Biblia, usted va a descubrir que la Biblia es un libro que está saturado de sabiduría desde el inicio hasta el final. Si usted quiere sabiduría para cualquier área de su vida, vaya a la palabra de Dios y la va a encontrar. Vas a obtener sabiduría para tu matrimonio, sabiduría para criar tus hijos, sabiduría para ser un buen trabajador, para ser una buena persona, para manejar un buen noviazgo, para hacer buenos negocios. Vas a adquirir sabiduría para obtener muchas cosas que quieras en diferentes áreas. De hecho, el que lee la Biblia y la pone en práctica se convierte en una persona sabia. ¿Sabía usted eso? Si nosotros miramos el libro de los Salmos, y principalmente el capítulo 119, que es el capítulo dedicado a la palabra de Dios, observa que el salmista siempre hace referencia acerca de los dichos, de lo que sale de tu boca, de tus mandamientos, de tus ordenanzas, de tus decretos. Todo está enfocado en la palabra. Y cuando él se hace referencia a eso, está insinuando de que lo que nos va a dar la sabiduría a nosotros en cualquier área se llama la palabra de Dios. Por eso debemos amar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y yo le quiero decir algo a usted de parte de Dios. La Biblia otorga sabiduría al que la ama. Amén. Cuando usted ama la palabra, y amar la palabra significa estar cada rato con ella, estar visitándola, estar leyéndola, estar allí mirándola. Cuando amamos la palabra, entonces ¿qué hace la misma Biblia? Te va a otorgar sabiduría. ¿Cuántos quieren sabiduría? Pero la sabiduría es el resultado de ¿qué? Del temor de Dios. Ahora, por eso le dije, yo quiero hablar algunas cosas acerca del temor de Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero establecer en esta mañana sobre usted algunos principios que van a ser de bendición para sus vidas. Ahora mire lo que dice el proverbista. Nos indica que la base de la sabiduría es que el temor de Dios. O sea, si usted quiere ser sabio, ¿por dónde debemos comenzar? Por temer a Dios. ¿Y qué es temer a Dios? Le voy a decir así por encimita. Es reverenciar a Dios, es confiar en Él, es obedecerle a Él. Eso lo podemos definir de una manera sencilla. Temor de Dios es reverenciarlo a Él, es confiar en Él y también obedecerle a Él. Ahora bien, hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Que la gente está confundiendo entre lo que es miedo y lo que es temor. Hay gente que no le tiene temor a Dios, hay gente que le tiene miedo a Dios. Amén. Y Dios no se ha revelado como un Dios para que le tengan miedo. Dios se ha revelado como un Dios para que aprendamos a tener temor de Él. Y ahí está la diferencia. Y usted me dirá, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando usted tiene miedo se aleja, pero cuando usted tiene temor se acerca. Ahí está la diferencia entre lo que es el miedo y lo que es el temor de Dios. Entonces, la gente que le tiene miedo a Dios se alejan de Dios. Y yo creo que muchos de nosotros cuando llegamos al Señor, llegamos con miedo a Dios. No sé si usted le vivió esa experiencia, pero yo sí la viví. ¿Por qué? Porque yo siempre crecí con un concepto de que cualquier cosa mala que yo hacía, ya yo era objeto del castigo de Dios. Y todo estaba que sujeto a que lo que yo tenía que hacer, tenía que verlo cómo lo iba a hacer, porque ojo que Dios castiga, ojo Dios castiga. Y yo crecí con una imagen de Dios como un castigador. Por eso les voy a confesar algo. Por eso cuando yo llego al Señor y yo aprendo a la luz de las Escrituras que yo mis pecados no se los tengo que confesar a un hombre, sino que se las tengo que confesar directamente a Dios para yo poder tener perdón de pecados. A mí eso me costó. A mí me costó entender eso y me costó también poner en práctica ese ejercicio. ¿Por qué razón? Porque yo venía con una imagen, ya venía con un concepto prefigurado que me llevaba a tener un estilo de vida o estar en una disciplina espiritual. Entonces, cuando yo llego a Dios, me cuesta a mí aceptar que yo puedo acercarme a Dios directamente y confesarle mis pecados. ¿Me hago entender? Amén, sí o amén, no. ¿Me hago entender o no me hago entender? Entonces, observe que en cierta manera yo fui un hombre que llegué con muchos miedos con respecto a mi relación con Dios y me costó aceptar muchas cosas. Entonces, lo que yo trato de enseñarle es que usted a partir de ahora pueda desarrollar una mejor relación con Dios, ya no con miedo, sino con respeto y con honra. Entonces, cuando nosotros hablamos de miedo, podemos decir que el miedo siempre va a ser ese sentimiento de inquietud que va a provocar la necesidad de huir de algo o de alguien. Por lo general la persona cuando tiene miedo está huyendo. ¿Por qué esa persona está huyendo? Porque esa persona considera que ese algo
o ese alguien es peligroso o es perjudicial. Y hay que ver que nosotros en algún momento de la vida hemos experimentado ese miedo, esa sensación de peligro que nos mantiene distantes siempre de ciertos lugares, o distantes de ciertas personas o de ciertos eventos. Eso es lo que es el miedo. Ahora, Dios no quiere que usted tenga miedo. Ahora bien, el miedo, escúcheme esto, el miedo es bueno cuando sirve para protección. El miedo es bueno siempre y cuando sea para protección. Es decir, que usted sepa que si usted va caminando por aquí y allá más adelante se va a encontrar usted con un peligro, usted no se va a meter por allí. ¿Por qué? Usted siente miedo. Si yo me meto por ahí, corro peligro de que me llegue a ocurrir algo. Entonces, fíjate que en esa manera, a esa manera, el miedo como protección es bueno, pero realmente el miedo no, a la hora de acercarnos a Dios, no está bien. ¿Alguien me está recibiendo? Miren, se lo voy a mostrar bíblicamente. Miren lo que pasó. Éxodo capítulo 19, versículos del 16 al 20. Éxodo 19 del 16 al 20. Aconteció que al tercer día, cuando vino la montaña, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, es decir, para encontrarse con Dios. Y miren lo que dice: y se detuvieron al pie del monte. Entonces todo el monte Sinaí, miren lo que ocurría en el monte Sinaí: humeaba porque Jehová había descendido sobre él en el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. O sea, lo que estaba sucediendo ahí era extravagante. Había una manifestación del poder y de la gloria de Dios como nunca antes ellos los habían visto. Es decir, si ellos se sorprendieron por toda la gloria que se manifestó en las 10 plagas, ahora estaban más sorprendidos al ver que en un monte, allá en la parte alta del monte, se estaba manifestando la gloria, y estaban viendo estruendos y truenos y relámpagos de una manera sobrenatural. Entonces el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Qué tremendo. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Mire lo que dice ahora el capítulo 20 de Éxodo, versículo 18. Y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, dice, y sonaba también el sonido de la trompeta y del monte que humeaba. Y viendo el pueblo, ¿qué pasó con el pueblo? Dice que el pueblo, ¿qué? Temblaron. Ellos comenzaron a sentir miedo, se llenaron de miedo. Y miren lo que produce el miedo, porque dice que cuando ellos estaban temblando, dice, se pusieron lejos. ¿Qué es lo que ocasiona el miedo? Que usted, ¿qué? Se aleje. Ahora, ¿Dios había provocado eso para meterles miedo y terror a ellos? No, porque Dios no hace las cosas para meter miedo. A un hijo de Dios no debe tener miedo de Dios. ¿Me está recibiendo? Miedo de Dios deben tener aquellos que continúan en pecado, aquellos que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Eso sí deben tener miedo, pero nosotros no debemos tener miedo, porque Dios no es un Dios que infunde miedo. Dios es un Dios que infunde paz. Aún hasta los inconversos, las personas que no son cristianas, también Dios es misericordioso, y aún Dios revela su misericordia y su amor, porque Dios no quiere que la gente se aleje. Dios quiere atraer a la gente para darle salvación. ¿Me está recibiendo? De eso se trata. Entonces, ¿qué sucedió? Que ellos comenzaron a temblar. ¿Y qué hicieron? Se alejaron. ¿Por qué? Porque ellos consideraron que lo que estaban viendo era peligroso para sus vidas. Pero miren lo que sigue aconteciendo. Entonces Moisés le dijo, ellos, mira dónde llegó el punto. Ellos le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que ¿qué? Para que no muramos. Tenían miedo y pensaban que al hablar Dios con ellos iban a morir. Entonces, al sentirse amenazados, dijeron: no, yo prefiero mejor hablar con el hombre, que con Dios. Y qué tremendo, porque eso es lo que estamos viendo hoy. Hay gente que prefiere mejor hablar con los hombres que hablar con Dios. Ay, nada más 3 amenes, nada más. ¿Me está recibiendo? Y lo que Dios quiere es que nosotros hablamos con Él, que tú puedas establecer una relación con Él. ¿Alguien me está aquí? Dios te dice: clama a mí, yo te responderé. Y en más de una ocasión Dios te está diciendo: ven, búscame. Y cuando Dios te dice ven, búscame, porque Dios quiere hablar contigo. ¿Cuántos me dicen amén? Mira lo que está diciendo.
Entonces Moisés le respondió y le dice: no temáis, porque para probaros vino Dios. Ahora mira lo que les está diciendo al final: y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué? Para que no pequéis. Entonces ellos estaban experimentando un miedo, pero Dios lo que estaba manifestando era su gloria, para que ellos sintieran temor, para que hubiese un acercamiento. Dios no quería desde un principio, óyeme bien, que fuera Moisés. Moisés fue el único que estuvo de acuerdo, o quizás estuvo dispuesto para pararse delante de Dios y hablarle al pueblo, pero realmente Dios lo que quería era hablarle a toda la congregación, a todo el pueblo. Dios quiere un acercamiento con su gente. ¿Me está recibiendo? Dios quiere un acercamiento con su pueblo. Pero para poder tener ese acercamiento tenemos que ir rompiendo algunos pensamientos y algunas cosas que nos están impidiendo nosotros acercarnos a Él. Y una de las cosas principales se llama el miedo. Diga conmigo: miedo. Dios no quiere que tú tengas miedo. Dios quiere que tú tengas temor de Él. ¿Alguien está aquí? Porque el miedo te va a alejar de Dios, pero el temor te va a acercar a Él. Y dice el versículo 21: entonces el pueblo estuvo a lo lejos. A lo lejos. No entendieron cuando Moisés le dijo: hey, Dios lo que hizo fue eso para probaros a ustedes, para que tuvieran temor y no siguieran pecando. No, ellos no entendieron. Ellos lo que hicieron fue, le dijeron: entonces sigamos así en esa condición. Nos mantenemos lejos y que sea Moisés quien se acerque a la densa nube de la gloria de Dios. Y yo le vengo a decir algo de parte de Dios en esta mañana. Si hay algo que Dios quiere, Él quiere que nosotros estemos cerca. Dios quiere que tú estés cerca. Dios no te quiere lejos. Amén. Porque el que tiene miedo se aleja, pero el que tiene temor se acerca. Tú no te das cuenta que el que vive con miedo vive en esclavitud. Usted no se da cuenta de eso. Usted no ha conocido una persona miedosa. La persona que es miedosa siempre vive como un esclavo y nunca puede experimentar la libertad o la bendición en ciertas áreas de su vida, porque tiene temor de soltar ciertas cosas, porque tiene temor en un momento dado de alejarse o de romper con ciertos hábitos. ¿Por qué? Porque se ha mantenido esclava. Y si nosotros vamos a la Biblia, Job, la experiencia que vivió Job, y le voy a hablar un poco acerca de esto porque yo quiero romper con ese miedo. La vida de Job nos deja a nosotros una gran lección. Si nosotros miramos a Job, analizamos el libro, nos damos cuenta que Job fue un hombre que vivió una calamidad de entrada. Ya en el capítulo 2 él estaba padeciendo una terrible desgracia, porque había quedado sin un peso, había quedado en la ruina, sus hijos habían muerto, la mujer lo había dejado, y lo peor de todo es que la mujer le dice: maldice a Dios y muérete. Tremendo. Pero vemos que en el capítulo 3 Job saca a la luz cuál fue la razón por la cual le aconteció todo eso. Job capítulo 3 versículo 25. Miren lo que dice Job. Él dice: porque el temor que me espantaba, ¿mira qué? ¿Qué fue lo que pasó? Me ha venido y me aconteció lo que yo tanto temía. En otras palabras, lo que yo siempre había temido me ocurrió, y se hizo realidad lo que me horrorizaba. Entonces, esa frase me da a entender que el miedo que él tenía era perderlo todo. ¿Sí o no? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que sencillamente el miedo creó una abertura en la cobertura o la protección de Dios, porque resulta que el miedo es lo opuesto a la fe. ¿Sí está oyendo? El miedo es lo opuesto a la fe. Y mientras la fe te conecta con Dios y te mantiene bajo la cobertura, el miedo lo que hace es que te saca de la cobertura y te conecta con otra cosa menos con Dios. Eso fue lo que sucedió. Él no se había dado cuenta. Y eso que la Biblia, escucha, la Biblia habla de que Job era un hombre justo, un buen hombre lleno de sabiduría, con mucha gracia, un hombre, dice la Biblia, temeroso de Dios. Pero había una abertura, había un espacio. Le dio papaya al enemigo, le dio lugar. ¿A través de qué? Del temor.
Dios lo tenía cubierto, lo tenía protegido, pero había abierto ¿qué? Una endija a través del miedo. Eso fue lo que le permitió al enemigo elegirlo y atacarlo. ¿Sí me está recibiendo? Eso fue lo que permitió que el enemigo tuviera acceso para venirse en contra de Job. Ahora, permítame aclararle algo. Dios nunca le entregó a Job al diablo. Va a matar esa vaca sagrada. Dios nunca le entregó a Job al diablo. Por eso llegar a decir que algunas cosas malas que pasan en la vida, bueno, Dios, ¿quién sabe por qué lo permitió Dios? Es sencillamente decir que nosotros tenemos un Dios impío que cuando le da la gana nos entrega la maldad para que nos revienten. Eso es falso, eso no es bíblico. A mí la Biblia me habla de que Dios siempre nos protege y nos guarda a nosotros. Aleluya. Ahora bien, el diablo fue a acusar a Job delante de Dios. Él fue a acusarlo. Dios sabía, de hecho el diablo conocía bien a Job, porque el diablo es el que le dice a Dios, le dice, ay, pero si tú lo tienes cubierto, lo tienes guardado, lo tienes protegido y todo lo demás. Él lo conocía, por eso él sabía por dónde metérselo. O sea que básicamente lo que vino a hacer el diablo delante de Dios es decirle, mira, ve, el que tú tanto defiendes, que es justo, que es para ti el más temeroso, el hombre recto, lo que sea, me dio papaya por aquí y por aquí me la voy a meter. ¿Qué pasa? Que esa área, por causa del temor de Dios, Dios no la podía ¿qué? Cubrir, porque estaba haciendo algo que estaba fuera de la voluntad de Dios. Entonces Dios le dice, ah, sí, pero te prohíbo que me le toques la vida. ¿Me dejó entender? Entonces, ¿qué sucede en esa área? Resulta que cuando el enemigo viene y ataca a Job, era porque había una abertura en la protección de Dios, y ese era el resultado de un miedo que tenía. Por eso dice la Biblia en Efesios capítulo 4, 27, y no le deis lugar al diablo. La palabra lugar, más apegado al original, dice no le des la oportunidad al enemigo. Y muchas veces nosotros, llenos de miedo y de temor, le estamos abriendo puertas al enemigo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué hizo el temor en Job? Abrió una abertura en la protección de Dios. Job vivía en miedo, vivía en temor, y eso le dio una oportunidad al enemigo para atacarlo. ¿Me está recibiendo? Ahora, había algunas razones para que Job tuviera miedo. Claro, si tú miras el capítulo 1 te vas a dar cuenta que los hijos de Job todos los días vivían borrachos. En el capítulo 1 dice la Biblia que los hijos de Job todos los días hacían fiestas. Todos los días tenían una ocasión para festejar y vivían borrachos. Entonces, ¿qué hacía Job? Job, después que terminaba la parranda, corría enseguida a ofrecer sacrificios a Dios por el perdón de sus hijos. Había un temor de que le sucediera algo a sus hijos. También su esposa, que no respetaba a Dios, que no tenía nada que ver con Dios, no le interesaba nada de Dios, el día que estuvo enfermo le dijo, ¿sabes qué, mi hijo? Maldice a Dios y muérete. O sea, no tuvo temor para decirle, para pedirle que maldijera a Dios, y lo que hizo fue que se largó. Pero también, si tú miras la Biblia, Job no conocía bien a Dios. Y permítame aclararle algo. A veces nosotros utilizamos esta frase y esta expresión: si Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Y a veces nosotros somos ligeros para decir esa frase, pero si tú te das cuenta, Job lanza esa frase desde el dolor y desde el sufrimiento, mas no había revelación de Dios. Porque cuando Dios te da, Dios a ti no te quita. Te lo voy a repetir: cuando Dios te da a ti Dios no te quita. Ni Dios nunca va a mandar una enfermedad para tratar contigo. ¿Me estás recibiendo? Aleluya. Yo no sé si contesto aquí. A mí, cuando me dio el cáncer, yo comencé a averiguar y dije, bueno, pero ¿qué fue? ¿Que será que en mi familia había una persona que tenía cáncer y todo se cuestión? Y el médico me dijo, mi hermano, tu cáncer se mete por donde sea. Eso no tiene ninguna cuestión. Pueden ser hábitos alimenticios, venía con células cancerígenas, las heredaste, lo que sea, la agarraste en el ambiente, que no comas carne, que eso te da cáncer, que no se cuestión. Aquí yo tengo una señora que es vegetariana desde hace muchos años, también tiene el mismo cáncer que tú tienes. Y yo dije, no, entonces me dio cáncer porque me dio. Ahora yo no me voy a amargar la vida. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué?
tanta gente impía que hay, a mí me tocó. No. Yo dije no, y ahora me voy a agarrar del Señor. Me voy a agarrar de mi Dios. Tampoco lo vi como si fuera una lección. Te voy a mandar un cáncer para que ores más. No. Aló, para que tengas un testimonio que contarle a mi pueblo, para que mi pueblo no te entre en cáncer. Tampoco. Me dio y se acabó el problema. A mí lo que no me interesa fue lo que me dio. Lo que me interesa fue lo que Dios hizo en mi vida. Aleluya. Ahí está el problema de Job. Que cuando nosotros miramos el libro de Job, nos concentramos solamente en la desgracia al principio, pero no vemos la liberación y la redención al final. ¿Sí o no? Y a veces nosotros vivimos ciertas experiencias negativas y vivimos siempre ahí aferrados al principio, al dolor, a la circunstancia adversa y todo lo que atravesamos, pero no reconocemos o no nos concentramos en el final de esa historia, donde Dios nos sacó con poder, donde se manifestó su gloria. Vimos la mano de Dios, el Señor trajo sanidad, provisión, bendición, liberación, restauración, lo que sea, lo que Dios haya traído. Entonces los finales en Dios siempre son mejores. Te lo voy a repetir, los finales en Dios siempre son mejores. ¿Qué fue lo que pasó con Job? Job no tenía una revelación profunda acerca de Dios. Por eso ellos pensaban que lo bueno y lo malo venía. En aquel tiempo se pensaba que lo bueno y lo malo venía de parte de Dios. No tenían la palabra de Dios, donde estaba toda la revelación de Dios. No estaba la palabra. No tenían un documento. Era simplemente la experiencia, lo que ellos habían escuchado y lo poco que vivían. Por eso él se atrevió a decir algunas cosas desde su sufrimiento o desde su pensamiento humano. Ahora que nosotros tenemos la palabra completa, y que es una gran bendición, podemos darnos cuenta que lo bueno, todo lo bueno viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aló. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios. Dios no tiene nada de malo en contra suya. Amén. Aleluya. Miren lo que dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 4 versículo 18. Dice: en el amor no hay temor. Digan, en el amor no hay temor. Cuando usted se siente amado, usted no teme, ¿cierto? Amén, sí, amén, no. Sino que en el perfecto amor, ¿qué hace el perfecto amor? Echa fuera el temor. Por eso usted y yo tenemos, como hijos de Dios, tenemos que tener revelación del amor de Dios en nuestras vidas, de que Dios lo ama a usted. Dios lo ama a usted. Dios lo ama a usted. Levante su mano y diga: Dios me ama. ¿Usted está seguro de eso? Entonces eche fuera el temor. ¿Quién es el perfecto amor? El perfecto amor es Cristo. La naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. Nosotros tenemos el amor de Dios. Está dentro de nosotros. Ha sido depositado en nuestros corazones. Romanos 5:5 lo dice. ¿Cierto? Y ese perfecto amor, en la medida que yo voy madurando, voy creciendo, voy entendiendo que Dios me ama, eso me ayuda a mí a echar fuera los temores de mi vida. Temor al fracaso, temor al que me va a ir mal, temor a que no se van a dar las cosas, temor a que lo del futuro, temor a cualquier tipo de temor que usted tenga. Entonces nos fortalecemos ¿dónde? En el amor de Dios. ¿Sí o no? Y ese perfecto amor me ayuda a mí a echar fuera el temor. Porque, mire lo que dice este versículo, porque el temor, mire lo que hace el temor, involucra castigo. La palabra involucrar dice que trae consigo castigo. Eso fue lo que le pasó a Job. Él amaba a Dios, se guardaba para Dios, era un hombre justo, era un hombre temeroso, pero había un área de su vida donde él tenía miedo. Esa área no se la entregó a Dios. Había una abertura y por ahí el enemigo se le metió. Claro, eso no estaba bajo la cobertura de Dios, y no porque Dios no quería, no podía, sino que él se salió en esa área de la cobertura y por ahí aprovechó el enemigo y lo atacó. Pero Dios le dijo: no me le toques la vida. Amén. Ahora, ¿cuál fue el final de Job? Al final vemos a un Job que dice: de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Ahora ya te conozco. Ahora ya sé quién eres tú. ¿Y sabes lo que le hizo Dios? Lo restauró y le devolvió el doble de lo que tenía. Qué tremendo es eso, ¿no? Entonces, ¿qué hace el enemigo? Muchas veces usa nuestros temores para afectarnos. ¿Alguien me está recibiendo? Mira, escucha lo que te voy a decir. Lamentablemente hay gente que no creen en nada, pero temen de todo. Y nos encontramos con cristianos
Cristianos que todo el tiempo tú los ves que me están echando brujería, me están maldiciendo, me están haciendo aquello. Y en el nombre de Jesús, Padre, ahora. Y señores, Padre, en el nombre de Jesús. Y viven toda la vida desgastados. Ahora, en el nombre de Jesús. Y con ese miedo y con esa zozobra y con esa angustia. Y no puede medio pasar así por un lado porque medio le miraron así y me están echando. Me miraron feo. O sea, una maldición, me lanzaron una maldición. Y de repente le cayó aquí una raquillita. Ay, me mandaron piojo. Me mandaron piojo. Cálmate. No, de verdad. ¿Alguien me está recibiendo? ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos me dicen amén? Y estamos llenos de miedos. Y creyentes llenos de miedo, gente creyentes llenos de temor, que les va a ir mal en la vida, que les va a ir mal en el futuro. He escuchado creyentes que dicen: yo no me voy a casar nunca porque con todas las cosas que yo he visto de pronto hasta me va mal a mí también. ¿Quién dijo eso? Amén. ¿Alguien me está recibiendo? ¿Cuántos dicen aleluya? Diga conmigo: llenos de miedo. Entonces nos encontramos con gente que no creen en nada, pero le tienen temor a todo. Aló. ¿Qué fue lo que hizo Job? Le puso una trampa. ¿Y qué pasó? Y lo atacó. Entonces tenemos que tener en cuenta algo, mi familia. Escúcheme con atención lo que les voy a decir, iglesia. Nosotros, para las cosas del Señor, no debemos hacerlas con miedo. Te lo voy a repetir. Nosotros no debemos hacer las cosas para el Señor con miedo. Usted no tiene por qué servirle al Señor con miedo. Usted no tiene que orar al Señor porque tiene miedo. Usted no tiene por qué adorar al Señor porque tiene miedo. Usted no tiene que venir aquí a la iglesia porque le tiene miedo a Dios. No, lo que nosotros hacemos, orar, adorar, servir, como se llame, todo lo concerniente a Dios, lo hacemos porque amamos a Dios. Y ese amor me lleva a mí a acercarme, me lleva a mí a servirle, me lleva a establecer que vivo agradecido con Él y que mi vida ahora le pertenece a Él. Nosotros no hacemos las cosas a Dios por miedo. Entonces, ¿tenemos miedo al Señor? No, le tenemos respeto. ¿Cuánto tienen respeto por aquí por el Señor? Tenemos reverencia. Y ahí es donde viene lo que es el significado del temor de Dios. Porque cuando nosotros hablamos de temor, y hacia Dios principalmente, es una reverencia adoradora hacia Dios, que causa una sumisión al señorío de Él. O sea que cuando yo tengo temor de Dios, suceden dos cosas. Primero que todo, tengo una reverencia a la hora de adorar a Dios. Y en segundo lugar, esa reverencia adoradora me lleva a que yo me someta a su señorío. De eso se trata el temor de Dios. Eso fue lo que le quiso Él decir allá al pueblo de Israel. Entonces, temor es darle el honor, es darle la honra, es darle el respeto a Dios. Porque si usted mira la Biblia, el Señor a nosotros nos buscó primero, ¿sí o no? Él vino a buscar lo que se había perdido. Y si tú observas todo el plan de redención, llegas a la conclusión que el que propició el acercamiento hacia el hombre fue Dios. Observa que después de la caída, ¿qué fue lo que hizo el hombre? Se hizo se hizo delantales de hoja. Y eso habla de religión. La religión nació en el huerto del Edén. Y la religión significa obras del hombre para tratar de agradar a Dios, acercarse a Dios. Entonces Dios le dice: no, no es así. Ahora les voy a explicar cómo es el asunto. Entonces la Biblia dice que Dios tuvo que sacrificar un animal y le hizo delantales de piel. Y eso estaba hablando de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Me está recibiendo? Entonces, ¿qué nos estaba indicando esto? Nos estaba indicando que Dios propició todo para que Él propició todo para que haya un acercamiento de Él hacia nosotros. Porque lo que Dios está buscando desde el principio, desde que se rompió la relación allá en el huerto del Edén, es establecer una relación con el hombre. Eso es lo que está buscando Dios. Por eso llegó a un punto, cuando Él estableció los sacrificios, llegó a un punto, dijo: ya estoy harto, estoy cansado, estoy hastiado de tanto sacrificio. Porque se les ha vuelto algo religioso, se les ha vuelto algo ya rutinario, algo mecánico. Ya lo que hacen, lo hacen de manera mecánica porque ustedes lo ponen en práctica, pero realmente su corazón está lejos de mí. Eso es una de las cosas por la cual Jesús acusó al pueblo de Israel cuando llegó. Entonces, ¿qué hizo Dios? Vamos a cambiar la dinámica. Lo que vamos a hacer ahora es que va a morir Cristo, voy a enviar a mi hijo,
Cristo va a morir en la cruz y todo aquel que lo acepte, entonces va a venir a morar dentro de él, ¿sí o no? Y allí morando, viviendo dentro de él, ¿sabe qué va a suceder? Yo voy a empezar a tener relación con él. ¿Me está recibiendo? Por eso ahorita la relación con Dios es más personalizada. En el nuevo pacto la relación con Dios es más que personalizada. En el antiguo pacto se manejaba a través de un pueblo y de un intercesor o un líder. Pero en el nuevo pacto ahora es más personalizada porque Cristo mora en nosotros. Amén. 3 amenes nada más. Miren lo que dice Juan capítulo 15 versículo 13. Jesús dice algo poderoso: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Qué declaración tan hermosa. Dice, y miren lo que dice Dios: y vosotros sois, diga, yo soy amigo de Dios. ¿Sabe que la Biblia dice que en el Antiguo Testamento hubo alguien al que Dios llamó mi amigo? ¿A quién fue? ¿A quién fue? Abraham. Dios le dice: Abraham, mi amigo. ¿Y tú sabes por qué Abraham fue amigo de Dios? Porque él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea que él fue justificado por la fe. Y en el nuevo pacto, nosotros los que creemos en Jesús somos justificados por la fe y también nos hacemos amigos de Dios. Usted y yo somos amigos de Dios. ¿Y saben cuál es el propósito con el cual Él te llama amigo? Porque lamentablemente hoy el concepto de la amistad está totalmente desdibujado. Ya hoy son pocos los amigos sinceros. ¿Sí o no? Hoy son pocos los amigos sinceros. Antes el concepto de amistad era un concepto más puro, era más firme, se daba la vida por los amigos, ¿sí o no? Pero ya hoy no. Entonces a nosotros nos toca ir cambiando nuestra mentalidad e ir acercándonos a Dios bajo el concepto de ¿qué? De que somos amigos de Dios. Pero esa amistad tiene que ver en el orden de la relación, porque mira lo que Él está diciendo allí: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Versículo 15: ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas, los secretos que yo oí de mi Padre, se las quiero decir a ustedes. Observa que cuando hay una amistad, hay una relación íntima, estrecha. Los amigos se cuentan las cosas, los amigos se hablan, los amigos no se traicionan. Y aun cuando estén molestos, nunca van a sacar lo que el secreto del otro para tratar de atacarlo. ¿Sí o no? Por eso les dije que no es fácil hoy establecer este tema de la amistad. Son pocos los amigos, muchos conocidos, pero pocos los amigos. ¿Me está recibiendo? Ahora permítame decirle algo: amigo es el que hace la voluntad de Dios. Marche por este principio. Amigo para usted es aquel que hace la voluntad de Dios. Amén. Ahora, mire lo que dice la Biblia: los he llamado amigos porque les he dado a conocer las cosas. Entonces, esa relación es una relación de confianza. Entonces, esto me muestra a mí que Dios quiere tener confianza conmigo. Dios quiere tener un acercamiento conmigo. Dios se mostró a usted como un amigo. La Biblia dice en Proverbios: el que quiere un amigo, muéstrese como amigo. Y ya Dios se mostró a nosotros como amigos. Ahora Dios espera que nosotros reaccionemos como amigos. Pregunta: ¿usted es amigo de Dios? Porque ya el problema no es de arriba para abajo, el problema es ahora de aquí para allá. Podemos decir que usted es amigo. Usted puede decir, y no me lo diga, es un tema suyo. Usted puede decir de que usted es amigo de Dios. Usted puede decir que usted es amigo de Dios, que usted tiene la libertad de acercarse a Dios con confianza y hablarle y contarle todo lo que hay en tu corazón. Amén. Ahora bien, yo aprendí un principio un día con un gran amigo que tengo. Yo solamente tengo dos amigos ministeriales, dos, con los que yo puedo abrir mi corazón y no tengo miedo de que algún día me traicionen.
Bueno, el que no puede poner la confianza en el hombre, ¿no? Un día menos pensado puede llegar a suceder, pero me han demostrado una amistad respetuosa. Yo aprendí con uno de esos amigos que cuando yo tengo más confianza con la persona, yo le tengo más respeto y la honro más. Amén. O sea que cuando usted me brinda a mí su amistad, entre yo más lo conozca a usted y conozca cosas más íntimas suyas, eso me hace a mí deudor de un respeto hacia usted, porque usted me está abriendo su corazón, usted me está mostrando su corazón. Entonces yo a usted lo voy a respetar, porque tú me estás revelando una debilidad tuya, o una falencia, o una falla, que es lo que nosotros no vemos hoy en día. Por eso todo el mundo vive hermético, cerrado. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que más adelante nos expongan públicamente. Pero usted tiene que aprender en un principio que si alguien le brinda a usted la amistad, entre usted más lo conozca, más respételo y más admire a esa persona y más tenga reverencia a esa persona. Entre más acercamiento hay más respeto. O sea que entre más confianza, mayor respeto y reverencia. Y eso es lo que Dios quiere. Es decir, Dios te brinda su amistad, pero ahora dentro del orden del temor de Dios, lo que Dios quiere es que tú aprendas a tener confianza hacia Él, pero también aprendas a respetarlo a Él. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, es natural que cuando usted y yo no conocemos algo o no conocemos a alguien, le damos poco valor, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa cuando usted conoce ese algo? O usted conoce a ese alguien. ¿Qué hace usted? Usted lo respeta más y le da el valor que merece, ¿cierto? Así también es el tema con Dios. O sea, lo que Dios espera dentro del orden del temor es que en tu vida tú le des el lugar, en tu vida tú le des la posición que Él tiene. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 4 versículo 11. Él dice algo poderoso. Señor, él dice el escritor, dice Señor, Apocalipsis 4:11, dice Señor y Dios nuestro. Mire lo que dice el escritor. Tú mereces que te alaben, que te llamen maravilloso y que admiren tu poder, porque tú creaste todo lo que existe y gracias a ti todo fue creado. O sea que gracias a Él nosotros existimos. ¿Sí o no? De eso se trata el temor de Dios. Que cuando yo aprendo ya a conocerlo, y no me diga que no, porque usted ha conocido a Dios en varias áreas de su vida. ¿Sí o no? Usted ha conocido a Dios. Entonces cuando nosotros conocemos a Dios, entonces ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Hay un deseo de ¿qué? De valorarlo, de respetarlo, de admirarlo, de reverenciarle, de adorarle. Le doy el lugar que merece, le doy el lugar en mi vida, le doy el lugar en mis decisiones, le doy el lugar en mis sentimientos, le doy a Dios el lugar en mi matrimonio, le doy el lugar a Dios en mi familia, le doy a Dios el lugar en mi trabajo, le doy a Dios el lugar en mi empresa, en mis proyectos, en mis finanzas, le doy a Dios el lugar en todo en mi vida. O sea, que Él no solamente sea el primero, sino que Él en mí y Él en ti tenga su lugar. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga: Señor, tú tienes tu lugar en mí. ¿Qué pasaría si usted, Dios le pidiera lo que usted más ama? ¿Usted se lo daría? ¿Qué es lo que usted más ama? Piénselo por un momento. ¿Qué es lo que representa a ti de gran valor, que tiene gran estima, que para ti está valorizado en tu corazón, en tu vida? Porque hay que ver lo que dice la Biblia, que la adoración es un estilo de vida. La adoración no solamente venir aquí, levantar las manos juntamente con el ministerio de alabanza y adorar, sino que con todo lo que yo hago en la vida adoro al Señor. Y hay que ver que el centro de nuestra adoración siempre tiene que ser el Señor. Pero ¿qué pasaría si Dios te dijera a ti: dame lo que tú más amas? ¿Tú se lo darías? Buena pregunta, ¿no? Porque eso fue lo que le pasó a nuestro amigo a Abraham. Cuando Dios le dijo: ahora toma a tu hijo, tu único. Mira lo que le dice: a quien tú amas. A quien tú amas. Donde está tu corazón, allí lo que tú has puesto, eso que yo te entregué a ti, que ahora tú lo amas tanto, yo quiero que me lo entregues ahora en sacrificio. Entrégamelo. Cuando Dios te está diciendo: entrégame tus sentimientos, entrégame tus hijos,
entrégame tu familia, entrégame tu matrimonio, entrégame esas áreas que para ti representan algo muy poderoso. Entrégamelo. Eso que tú amas, dame lo que amas. Qué tremendo, porque el temor de Dios se trata de eso. Se trata de una reverencia al adorar, y que cuando Dios me dice y como Él lo dice, así lo hago yo. Eso es temor de Dios. ¿Sí dan cuenta? Entonces estamos hablando de una reverencia adoradora, pero también habla acerca de rendidos a su señorío. En Hechos capítulo 9 versículo 6, no lo busques, para parafrasearte un poquito. Pablo iba de Jerusalén a Damasco con cartas para apresar a algunos cristianos. Dice que cuando él iba, sintió una luz así de repente que lo hizo caer a tierra. Y cuando él cae a tierra, ojo con esto porque esto es clave para que aprendamos un poco acerca de lo que es el temor de Dios. Cuando él cae a tierra, lo primero que él pregunta es, y le dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué es lo que le dice? Señor, ¿quién eres? Y luego le responde Jesús en el versículo 5, le dice: yo soy Jesús a quien tú tanto me persigues. Levántate, y le da unas instrucciones. Perdón, le dice: a quien tú tanto me persigues. Y luego en el versículo 6, él le responde, Pablo le responde, le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Mira qué tremendo lo que está sucediendo ahí. ¿Por qué? Porque la palabra Señor que aparece ahí es la palabra que en el original griego traduce uno que es supremo en autoridad, uno que es dueño, uno que es propietario, uno que es superior, uno que es gobernador, uno que es el que manda, y uno que dispone sobre algo o sobre todo. O sea que cuando Pablo tiene el encuentro con Jesús, Jesús se le revela como el dueño y el creador de todas las cosas. Eso es lo que quiere decir el Kyrios, el Señor de todo. Se le manifestó la soberanía de Dios allí a través del Señor. Entonces, cuando él le dice: yo soy Jesús, tu Señor, ahora le dice: ¿qué quieres que haga? Tremendo, porque cuando se le revela, dice que temblando, temeroso y temblando, dice que él se postró. Le dice: ahora, ¿qué quiere que haga? O sea, reconoció el señorío de Jesús. Entonces, cuando hablamos de temor de Dios, estamos hablando de un reconocimiento de que Jesús es el supremo, es el dueño, el propietario, el superior, el gobernador, el que manda, el que dispone sobre alguno o sobre todo en nuestras vidas y todo lo que tenemos. Ay, no les animó mucho eso. De hecho, ya usted tuvo un encuentro con el Kyrios cuando usted nació de nuevo. Cuando usted nació de nuevo, usted tuvo su encuentro con el Señor, con ese que le acabo de decir. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es Él, en el original dice el Kyrios. O sea que ya usted tuvo un encuentro con el supremo de autoridad, con el dueño, con el propietario, con el superior, con el gobernador, con el que manda, con el que dispone sobre usted en todo. Diga conmigo: el Señor. Ahora mire lo que dice. ¿Qué representa temor de Dios? Es reconocer su señorío. El que te salvó a ti es el Señor, el supremo, el gobernador, el propietario, el que manda, el que dispone sobre alguno o sobre algo. ¿Qué temor de Dios? Ahora es reconocer su señorío y que yo me someto a su gobierno y a su dirección. O sea, que ya mi vida no me pertenece a mí, ahora mi vida le pertenece a Él. Y lo que más me importa ahora a mí, y lo que más nos debe importar a todos nosotros, es lo que el Señor diga. Amén. ¿Qué es lo que nos debe importar? Lo que Él diga. Aleluya. Ahora, Él se entregó por mí, ahora yo me entrego a Él. ¿Usted está dispuesto por eso? Si Él se entregó por usted y ahora la idea es que nosotros nos entreguemos a Él, ¿usted está dispuesto a eso? ¿Usted está dispuesto a entregar su vida al Señor? Al supremo en autoridad, entregar su vida al dueño, entregar su vida al propietario, entregar su vida al superior, entregar su vida al gobernador, entregar su vida al que manda, al que dispone sobre alguno, sobre algo. ¿Usted está dispuesto a eso? Es una pregunta que deberíamos hacernos. Aleluya.
¿Qué sucede? Que hay muchas personas que se rinden a Dios de acuerdo a lo que han oído, y de acuerdo a lo que han oído han establecido unos estándares de valores y lo han estandarizado en su corazón y le han dado el valor, y por eso, de la manera como miran a Dios o al Señor en su corazón, de esa manera responden a la hora de tener un temor de Dios. Entonces aquí hay que ver algo, porque de acuerdo como cada quien mire a Dios, como cada quien mire al Señor, de esa misma manera le dará honra, le dará respeto y se someterá a Dios. Amén. Por lo menos en Marcos capítulo 6 versículo 3, mire lo que dice. Estaba Jesús en Nazaret, en su propia casa, y miren lo que decían sus propios amigos, sus propios vecinos y la gente que lo conocía en el sector. ¿Acaso no es este el carpintero hijo de María? Y su hermano no se llama Jacobo, y José, y Judas, y Simón. Uy, si ellos están entre nosotros. Y las hermanas por ahí no andan también en medio de nosotros. Y dice la Biblia en el versículo 3 que se escandalizaban. Todo el mundo comenzaba a murmurar: ¿cómo te parece ahora este que es el Mesías? Imagínate tú que nosotros lo conocimos chiquitico, todo mocoso, que andaba. Todo el mundo se escandalizaba porque era ¿qué? El Mesías. ¿Sabes qué fue lo más tremendo? ¿Sabes qué fue lo más tremendo? Que en Nazaret no creyeron en él. ¿Sabes por qué? Ojo con esto. Porque la familiaridad a veces nos lleva a la deshonra. ¿Me hago entender? La familiaridad a veces nos lleva a nosotros a la deshonra. Entonces, cuando lamentablemente a veces establecemos mucha familiaridad con alguien, nosotros como personas, principalmente nosotros los costeños, que somos bien folclóricos en esa parte y que lo reconocemos, tenemos la tendencia, ¿no? Con la chercha, con el juego, con la ahí vacilamos y tomamos del pelo y toda esa cuestión. ¿Y qué pasa? Y terminamos deshonrando. A veces nos sucede con las autoridades, ¿no? ¿Sí o no? Y más cuando las autoridades te brindan confianza. A veces el jefe le brinda confianza al subalterno, entonces ya al subalterno ya le dan la mano, entonces ya le quieren agarrar el brazo, ¿no? Y esa familiaridad lo que hace es que genera que deshonra. Entonces aquí en este caso había una familiaridad, conocían a Jesús, y ¿qué fue lo que establecieron? Una deshonra, por eso se escandalizaban. Entonces Jesús dice: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Entonces aquí hay un principio poderoso, porque la imagen, el temor de nosotros hacia Dios está sujeto al tipo de imagen que tenemos nosotros del Señor Jesucristo en nuestro corazón. La manera como tú lo veas dentro de tu corazón, de esa manera tú te vas a someter a Él. Amén. Lo que Él representa. Voy a matar una vaquita sagrada. Entonces, la imagen que hayamos creado de una persona determina cómo nos relacionemos. Por eso tú te das cuenta que hay muchos creyentes que a Jesús lo tratan de mi pana, ¿no? mi llave, el panita que tengo. Yo he escuchado mucho de aquí, pegados a Chuchito. ¿No? ¿Me está recibiendo? Aquí, tú sabes que con Chucho, aquí, Chuchito lindo, él me ayuda. Ahí estamos. Ustedes miran a Jesús como Chuchito, como el llavecita, como el pana. Entonces, cuando Dios les habla, no habló el Kyrios, habló fue Chuchito. Pero como hay una familiaridad mal interpretada, hay una imagen desdibujada de quién es el Señor en mi vida, entonces yo no respondo a lo que el Señor tiene realmente para mí. ¿Me hago entender? Amén. Aleluya. Hay otros que tienen la imagen de un cordero que vino a morir, caminando en amor, enseñando los caminos. Cuando usted le hablan de Jesús, usted que se imagina a Jesús caminando por las praderas. Señor te ama, el Señor te ama. Y tú miras ese Jesús que nos presentaron siempre en Semana Santa. Ay, ese Jesús. La imagen que nosotros tenemos de Jesús, ¿sabe cuál es? La imagen que nos ha mostrado Hollywood antes de ir a la cruz. Pero realmente esa imagen ahora no es válida. ¿Sabe usted eso? La imagen que nosotros hemos aprendido, y cuando adoramos a Jesús, y muchas veces estamos en medio de la adoración adorando Jesús, Jesús, no hay otro nombre igual, y estamos quebrantados y estamos llorando y todo lo demás, usted fluyendo allí, pero en su mente usted está mirando a ese Jesús, antes de ir a la cruz.
que se acercaba a los pobres, que levantaba a la hija de Jairo, que hacía los milagros, que multiplicaba el pan. Ese es el Jesús que nosotros tenemos aquí en nuestra mente. O sea, un Jesús que todavía es un cordero antes de ir a la cruz, pero resulta que ya ese Jesús no es el actual, no es el contemporáneo. Amén. El Jesús actualizado, miren donde le aparece, Apocalipsis capítulo 19 versículo 11. Ese es el Jesús que de nosotros debemos ver. Apocalipsis capítulo 19 versículo 11 al 16 dice, Juan tiene la revelación, ¿no? Recuerda quién es el que está hablando ahí. ¿Quién es el que está hablando? Juan, el discípulo amado, el que tuvo 3 años y medio con él, el único que estuvo ahí cuando lo vio morir en la cruz del Calvario, porque todos los otros apóstoles se habían dispersado, y él quedó allí con María, allí pendiente a la expectativa de todo lo que estaba sucediendo. Pero ahora resulta que 100 años después de ese evento, o 70 años aproximadamente de ese evento, ahora le está recibiendo una revelación. Y dice, entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Ojo, porque en la visión de los 4 jinetes del Apocalipsis, el jinete del caballo blanco que aparece ahí, ese no es Cristo. En la visión de los 4 jinetes del Apocalipsis, ese no es Cristo. Ese es el anticristo, que aparece como un líder, como un Mesías que va a venir a traer solución. Ahora bien, pero este que está hablando aquí, este sí es Cristo. Entonces dice, entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco, y su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Por qué? Porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo, y llevaba puesta una túnica bañada de sangre. Aleluya. Y su título era la palabra de Dios. El ejército de los cielos, vestidos del lino blanco y puro. Eso somos nosotros, para que usted sepa. Ese ejército del cielo somos nosotros, vestidos del lino blanco y puro, de la más alta calidad. Lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. Y versículo 16, y en la túnica a la altura del muslo estaba escrito un título que dice: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la imagen actualizada. Ya Él no es un cordero que va a morir. Ahora Él viene como un Rey de gloria, como un Rey de Reyes y Señor de Señores, como un Rey triunfante, un Dios de victoria, un Dios que viene a reclamar lo que le pertenece en esta tierra. Aleluya. Cuando usted le hablan del rapto, le dicen: y los cielos se abrirán y todo ojo le verá. ¿Nunca le han dicho eso? ¿Qué dice la Biblia? Y todo ojo le verá cuando Él venga. Por lo general nosotros la imagen que tenemos es esta. O sea que desde esa imagen nosotros nos quedamos. ¿Sí o no? Desde la imagen esa nosotros nos quedamos. Pero resulta que nosotros no nos quedamos. Por eso cuando dice la Biblia que todo ojo le verá, nosotros no podemos tener una imagen así, viendo Él. Tenemos que tener una imagen del cielo hacia abajo, porque nosotros venimos con Él en el caballo blanco. ¿Me hago entender? Entonces, cuando yo entiendo quién es Él actualmente, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces mi temor hacia Él hace que yo me rinda a su soberanía. Entonces fíjate tú que cuando tenemos una imagen correcta del Señor, no le damos la honra que se merece. Cuando no tenemos la imagen correcta, no le damos la honra que se merece y no nos rendimos a su soberanía. ¿Me está recibiendo? ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando usted viene aquí a la iglesia, el venir aquí a un servicio es dedicarse al servicio. Céntrese en adorar a Dios, céntrese en escuchar la palabra. ¿Me está recibiendo? De hecho, uno tiene que aprender a tener también, y mire, esto se lo voy a enseñar. Uno tiene que aprender a tener temor de Dios cuando escucha la palabra, porque el temor de Dios también tiene que ver, está sujeto al orden de escuchar la palabra de Dios. Y fíjate que Dios, el Señor, habló eso y lo condenó en el Antiguo Testamento, lo censuró. Mira, en Ezequiel capítulo 33, versículos 31 al 32,
Dios le dice al profeta Ezequiel, le dice: yo te enviaré a ti como profeta. Y mira lo que dice el verso 31: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Y mira lo que dice: y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Mira qué tremendo. O sea, lo que estamos viendo hoy, eso se veía hace años atrás, que a veces la gente escucha la palabra, pero no la ponen por obra. Entonces hacen halagos con su boca y wow, qué tremenda palabra, qué predica tan espectacular, pastor. Y el corazón de ellos, pero anda en pos de su avaricia, es decir, de sus deseos. Y aquí que tú eres a ellos como un cantor de amores. Dice: hermoso de voz, que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Entonces ahí es donde está también el punto del temor a Dios. Es decir, que cuando yo escucho la palabra de Dios y no la pongo por obra, eso es una señal fuerte de que no hay temor de Dios en mi vida. El no prestar atención a la palabra. Lo mismo le pasó a Jesús. Jesús dijo: ustedes me tratan a mí de Señor y me dicen Señor, pero ustedes no hacen lo que yo les digo. ¿Sí o no? No hacen lo que yo quiero. Eso no es temor de Dios. Temor a Dios es tomar muy seriamente al Señor y tomar muy seriamente su palabra. Amén. O sea que lo que Dios me está diciendo a mí, para mí eso es importante. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y termino ya con esto. ¿Cómo sé que yo temo al Señor? Número uno, si yo soy gobernado por la carne y por mis emociones o por mi mente no renovada por la palabra del Señor, no tengo temor de Dios. Número dos, si yo soy gobernado por el hombre, por el temor a lo que digan los demás, por el temor a lo que digan otras personas, por la palabra que pese de otras personas, de otro hombre, por encima de lo que dice Dios, yo no tengo temor de Dios. Pero cuando yo soy dirigido por el Espíritu, cuando yo me dejo gobernar por la palabra de Dios, cuando yo busco hacer la voluntad de Dios dentro del orden de lo que dice la palabra, entonces yo voy a tener temor de Dios. Entonces podemos definir qué es temor de Dios. Dos cosas. Número uno, es una reverencia en adoración. O sea que yo le adoro a Él. Por eso es importante que usted llegue temprano a los servicios, para que usted en medio de la adoración usted rinda exaltación y no se pierda la adoración. Usted esté al principio del servicio, en la adoración, en la alabanza, allí alabando, adorando a Dios. Y lo segundo es una sumisión al señorío. Es rendir mi vida a Él. Es reconocer lo que Él es el dueño, que Él es el todo, que yo le pertenezco a Él, que Él es el que me gobierna, que Él es el que manda, que Él fue el que hizo todo en mi vida. Eso se llama temor de Dios. Amén. Quiero que se